Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El señor ministro de Seguridad, Javier Alonso. El señor ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis. Y el señor ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por acercarse a la Casa de Gobierno. Hoy tenemos una conferencia de prensa, bueno, obviamente con la presencia del gobernador, de varios ministros, así que voy a ser muy breve con dos cuestiones, dos anuncios de actividades que se llevaron adelante la semana pasada por parte del Ministerio de Gobierno y algunos otros ministerios que me gustaría poner en valor, porque no se produjeron aquí en La Plata, pero queríamos anunciarlas. El viernes pasado, bueno, estuvo Belén ahí presente, tuvimos el segundo encuentro de la Red Puentes, que básicamente es un encuentro con intendentes, con universidades y obviamente con el gobierno provincial, en el marco del programa Puentes, que como todos saben es un programa que tiene como objetivo llevar la educación universitaria a los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que no tienen una universidad, que no tienen una facultad, que no tienen una sede universitaria. Ya hace 2 años que venimos trabajando con este programa y en el marco de este segundo encuentro, en donde se intercambiaron distintas experiencias que vienen sucediendo en estos 2 últimos años, hemos hecho la firma de 74 convenios con universidades nacionales, universidades provinciales y municipios. Doy mínimamente el detalle: 37 convenios con municipios por 90 millones de pesos cada uno, con el objetivo de mejorar o ampliar o equipar los centros universitarios ya existentes. Eso da un total de 3.690 millones de pesos que van a ir directamente a los municipios para que ejecuten en el marco de sus centros universitarios. También se firmaron 25 convenios para dictar 25 nuevas carreras en los distintos centros universitarios del interior de la provincia de Buenos Aires. Son carreras de 7 universidades, eso suma unos 570 millones de pesos. Y por último, y esto es novedoso, es una línea nueva que lanzamos en el marco del programa Puentes, son subsidios directamente a universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires que ya estén trabajando en el marco del programa Puentes, dictando carreras en el marco del programa Puentes. Estos subsidios son para eventualmente mejoras edilicias, compra de equipamiento, para actividades científicas y tecnológicas. Eso suma unos 1.080 millones de pesos. El total de los 74 convenios suma unos 5.340 millones de pesos que se firmaron el viernes pasado, con la presencia de más de 40 intendentes y más de 20 rectores y vicerrectores de universidades nacionales y de las 2 universidades provinciales, la de Ezeiza y la del Sudoeste, que tiene la provincia de Buenos Aires. Los números a hoy del programa Puentes: estamos trabajando en 66 municipios del interior de la provincia, se sumaron 11 en esta última tanda de firma de convenios. 66 municipios de la provincia están dictando carreras universitarias donde antes no había carreras universitarias. 152 carreras se están dictando en toda la provincia, se sumaron 25 en esta última tanda. Estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires tiene 25 universidades nacionales y 2 provinciales. Nosotros ya estamos trabajando con 19, entre las 2 provinciales y 17 universidades nacionales, repito, dictando las carreras. Hemos inaugurado 27 centros universitarios desde que empezó el programa a mediados de 2022. Ya tenemos más de 6.000 inscriptos, eso explica el 1% de todos los estudiantes universitarios
de la provincia de Buenos Aires, tanto públicos como privados. El 1% está cursando carreras del programa Puentes. Ustedes dirán 1% es poco, pero tengan en cuenta que son estudiantes de distritos pequeños, que no tenían carreras universitarias, y ya hemos tenido 350 egresados de las distintas carreras, diplomaturas, tecnicaturas, licenciaturas o ciclos de complementación del programa Puentes. A esto se suman varias actividades que estamos trabajando con el sistema universitario, con el sistema científico. Este año hemos ampliado el boleto estudiantil para que los pibes y las pibas puedan llegar más fácil y más barato a las universidades. Hemos instalado la cuenta DNI en varias universidades nacionales para que nuestros estudiantes puedan acceder a los artículos, a los libros y a la comida, a los comedores de las universidades, con el descuento de la cuenta DNI. Bueno, después Cato seguramente se referirá. Estamos también trabajando obras que abandonó el Gobierno Nacional en universidades nacionales, desde el Ministerio de Infraestructura, para que las tome la provincia y las lleve adelante la provincia. Y para el sistema científico y tecnológico, lamentablemente, ante el retiro, ante la deserción completa y absoluta del Estado Nacional, hemos lanzado, el Ministerio de Producción lanzó la convocatoria a proyectos de investigación en el marco del programa FITBA, financiado por el CFI, y tuvimos una presentación récord de investigadores e investigadoras a la convocatoria. Se presentaron 349 proyectos por 8.500 millones de pesos. Sobre esos proyectos va a haber que seleccionar porque obviamente no tenemos esos fondos. Pero ¿cuál es la razón por la cual por primera vez se presentaron tantos proyectos? Porque no hay proyectos de la Agencia Nacional para Investigación Científica. O sea, la única línea, la única fuente de financiamiento que tienen los científicos de la provincia de Buenos Aires hoy es el programa FITBA del Ministerio de Desarrollo de la Producción. Estaba yo el otro día, bueno, ahora me voy a hacer referencia a eso, la semana pasada en la Universidad Nacional de Quilmes, y el rector Alfredo Alfonso me comentaba que hoy los científicos de la Universidad de Quilmes, del Departamento de Ciencia y Tecnología, lo que están haciendo es pedirle a la universidad que compre nitrógeno líquido para llevar adelante proceso de criogénesis, para congelar los experimentos, los cultivos, que vienen haciendo hace 10 o 15 años y que requieren una maduración, que requieren un desarrollo en el tiempo, y como ya saben que no van a tener el financiamiento nacional en la universidad para los reactivos, para seguir llevando adelante los cultivos, los congelan a la espera de que vuelva el financiamiento. Para eso tienen que comprar nitrógeno líquido. Así está el sistema científico de la Argentina ante el retiro del Estado Nacional. En esa ocasión estuvimos en la Universidad de Quilmes. Esto es un anuncio que complementa lo que va a comentar luego el ministro de Desarrollo de la Comunidad. Estuvimos firmando un convenio interadministrativo para la compra de 200.000 raciones de supersopa, que es un alimento de alto contenido proteico, para entregarle a nuestros comedores de los barrios populares en los que trabaja Opisu. Aquí me acompaña la directora ejecutiva, Romina Barrios, de Opisu. 200.000 raciones para entregar en los comedores y en los merenderos de los barrios populares del conurbano bonaerense. Nuevamente, ante el retiro del Estado Nacional, nosotros nos tenemos que hacer cargo del financiamiento de obras en las universidades. Ante el retiro del Estado Nacional, nosotros nos tenemos que hacer cargo del financiamiento de los proyectos de investigación científica y tecnológica. Ante el retiro del Estado Nacional, nosotros nos tenemos que hacer cargo de entregar la alimentación, la comida en los comedores de los barrios populares. Esto es un primer convenio que firmamos de acá entre octubre y diciembre para estas 200.000 raciones de comida, que vienen latas de 4 litros. Así que de esa forma vamos a estar reforzando puntualmente en los comedores la entrega de alimentos, también trabajando con la producción pública de alimentos que llevan adelante, en este caso, la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, yo quería comentar esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Al narcotráfico. La provincia de Buenos Aires, como se sabe, no produce droga. Para llegar a nuestros barrios tiene que recorrer 1.500 kilómetros y tiene que atravesar fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del Gobierno Nacional. Y aunque nosotros, para que se entienda bien, busquemos, desbaratemos, ataquemos los puntos de venta del narcomenudeo, si siguen en pie las organizaciones criminales del narcotráfico,
vuelven a establecerse, vuelven a instalarse esos puntos de venta. Por tanto, lo digo con total claridad, Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina, en la mía, donde quiera. Esta mañana, muy temprano, el presidente decidió responder a esa invitación, pero no lo hizo ni con una convocatoria ni con una propuesta concreta, sino que respondió con un mensaje de Twitter cargado de violencia y de amenazas. En su mensaje amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hace? Miren, ha habido durante el día de hoy varias especulaciones. Algunos lo asocian con un intento de tapar y ocultar el escándalo de la estafa de corrupción internacional con criptomonedas de la que es protagonista. Y hay un motivo. En el día de hoy salió publicado en uno de los diarios más reconocidos y prestigiosos del mundo, el New York Times, una nota en donde se establece claramente que Milei mintió, que no es que se enteró y luego se sumó a la difusión de una criptomoneda, sino que la organizó y la lanzó, junto con otras denuncias de corrupción vinculadas a conseguir vinculaciones, reuniones y que asocian a todo el entorno de Milei. Tal vez quiso ocultar la importancia que tiene y la gravedad que tiene que hoy el presidente de la Nación está siendo investigado por estafa y corrupción por el FBI, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por la Comisión de Valores norteamericana. Otros asocian este virulento mensaje que mandó al intento de ocultar el nombramiento por decreto y contra nuestra Constitución, y como nunca ocurrió, a la vez de 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia. Es absolutamente inconstitucional. Otros, simplemente ocultar el enorme daño que está haciendo la política económica de Milei al tejido socioproductivo de nuestra provincia, de todo el país, a su industria, a los ingresos, a los bolsillos, a los jubilados. Yo la verdad que no sé cuál es el motivo, pero sí quiero decir que tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia argentina con sus autoridades democráticamente electas hace poco tiempo, además, y por una inmensa diferencia en las elecciones. Voy a leer el tuit, si me perdonan, porque es increíble y no es digno de un presidente de la Nación. Dice: gobernador, en primer lugar quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como usted, que cree que los delincuentes son víctimas, mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y que el que las hace las paga. Su doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni están en las antípodas de la tolerancia cero de Becker Giuliani, a la que nosotros en Nación suscribimos. Segundo, dado que la provincia es un baño de sangre y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo si no pudo administrar un bar menos una provincia, dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino, dice Milei, esto es renuncie y déjenos intervenir la provincia. Más claro, en un año nosotros vamos a terminar con la violencia, agrega. Por tanto, nos hacemos cargo nosotros, gobernador, fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales. Daría para 1 hora de análisis este mensaje, que repito, no corresponde a un presidente. Pero voy a tomar algunos puntos. Primero, habla de doctrina judicial y de leyes. No sé si lo sabe, pero son leyes nacionales. La provincia de Buenos Aires no tiene un código penal, ni juvenil, ni en general, bonaerense. No hay, no existe. Son leyes nacionales que determina
el Congreso de la Nación y que además esas leyes atañen a las decisiones de fiscales y de jueces. Poner preso a una persona, darle la libertad, es algo que no decide y no resuelve un gobernador, el Poder Ejecutivo. No sé si lo va a entender porque repite y repite esta mentira. Pero quiero decir que, tratándose de cuestiones nacionales, si hay discusiones sobre el Código Penal de menores, juveniles, estamos dispuestos a abordarlas. Lo que sí quiero decir también es que en este caso se trata el asesino de alguien de 17 años. Es decir, que no le atañe la cuestión de hasta qué edad se aplica determinadas penas, porque era, por su edad, completamente punible. Por tanto, la verdad que el problema acá no es de las leyes que no determina el Poder Ejecutivo, es de la justicia y cómo se imparte y cómo se aplican esas leyes, que tampoco corresponden al Poder Ejecutivo. Nuestra policía lo había apresado, no decidimos ahí si queda preso o no queda preso. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó. Y eso es lo que tenemos que discutir para que no vuelva a ocurrir. Dice también que podría solucionar rápidamente la cuestión de la inseguridad. Milei, en la provincia, una provincia que no conoce. Pero quiero decir, y no con ánimo de chicanear, sino simplemente de hablar de realidades. Hay una frontera de 200 kilómetros en Orán, en Salta. No pudo controlar el contrabando. No puede controlar el contrabando en 200 kilómetros. Y dice que va a resolver los graves, complejos, multicausales problemas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar de lo de Rosario, porque la verdad que son temas en los que no me gustaría opinar, pero sí tengo que decir que por nota el gobierno de Milei le solicitó a nuestro gobierno 80 patrulleros que tuvimos que, por supuesto, utilizar para contribuir con el problema que había en la ciudad de Rosario, pero muchos no saben que tampoco tenían nafta, tampoco tenían balas. Es decir que hace poquito, marzo del año pasado, el gobierno nacional no tenía ni patrulleros, ni balas, ni nafta para abordar ese problema. Y ahora nos dicen que lo va a solucionar en no sé cuánto tiempo. La verdad que lo que me queda como contenido en materia de seguridad de este mensaje es que le pedimos trabajar en conjunto y Milei, de nuevo, como lo hizo con la salud, con la educación, con los remedios, como lo hizo con los jubilados, como lo hizo cada vez que cierra una empresa, cada vez que se pierde un puesto de trabajo en toda nuestra provincia de Buenos Aires, Milei produce con su política económica un desastre del que además deserta. Lo que ha dicho es que no va a colaborar de ninguna manera. Y no solo eso, dio un paso más. Y en realidad esta conferencia de prensa, este encuentro, tiene que ver con esta cuestión. Milei en este mensaje, por primera vez, por lo menos que yo haya escuchado, dio un paso más. Avanza con el sueño autoritario de intervenir una provincia. Viene de nombrar jueces por decreto en la Corte Suprema, viene de gobernar por decreto de necesidad de urgencia, pero ahora un paso más, intervenir una provincia donde perdió las elecciones. Y las perdió tanto en las PASO como en las generales como en el balotaje. ¿Qué resuelve Milei? Decir que quiere intervenir la provincia de Buenos Aires. Por eso, por la gravedad que tiene esto, yo quiero agradecer las expresiones de repudio a Milei, el apoyo que recibimos de gobernadores, de intendentes, de dirigentes, de partidos políticos, tanto de nuestro partido como de otros partidos políticos de la provincia y de dirigentes de otros espacios políticos. Me parece que Milei debería tener muy en claro que más allá de las diferencias que existen entre las fuerzas políticas democráticas de la Argentina, hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución.
Ahora, también quiero decir que no es solidaridad conmigo, que por supuesto cuando estuvo así expresado lo agradezco, pero no es conmigo. Es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque es una amenaza que hay que entender bien. Una intervención de una provincia implica también intervenir todas sus instituciones, municipios, sindicatos, universidades. Es un intento de atropellar y avasallar la soberanía popular en todos los órdenes. Así que no es conmigo, es con el pueblo y es con determinados principios que el gobierno de Milei desearía borrar, el de democracia, como dije, el de federalismo y la propia Constitución. Ahora, creo que esta reacción le deja muy en claro al presidente Milei que no va a atropellar la democracia y que no va a atropellar a nuestra provincia de Buenos Aires. Milei parece no entender algo fundamental. Él efectivamente es presidente de la Nación, pero no gobierna ninguna de las 23 provincias. Los gobernadores y los intendentes no son empleados del presidente. No son empleados del presidente. Fueron elegidos por sus pueblos, tienen mandato y tienen la obligación de defender los intereses, en caso de los gobernadores de sus provincias, en caso de los intendentes de sus municipios y los derechos de sus habitantes. Esto se trata de defender los derechos que quieren aplastar. Por eso digo con claridad que la provincia de Buenos Aires no se somete ni a amenazas ni a extorsiones. No vamos a permitir que los intereses y el destino de los bonaerenses queden en manos de los caprichos prepotentes o el resentimiento de un presidente que sigue sin asumir sus responsabilidades, que no respeta la democracia y que sigue sin comportarse como presidente. Hace falta, y por eso agradecí también a otros espacios políticos y a dirigentes, gobernadores, intendentes, legisladores. He recibido hoy muchísimos mensajes, además de las expresiones públicas, a todos los que se han sumado a este repudio, porque va a hacer falta la unidad para defender la democracia. Por último, quiero informar que instruí al asesor de gobierno para que conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia. Ahora que pusimos las cosas en claro, y pese a todo lo que dije, le reitero al presidente la invitación. Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por terminada la conferencia. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.